Buenos días, licenciados, buenos días, compañeros. Somos estudiantes del segundo de bachillerato paralelo I. El grupo está conformado por Nicola Maya, Leslie Barrera, Jael Camacho, Katy Castro, Jana Naula, Estefanía Puga, Jennifer Yaguán y Marjorie Yandún. A continuación les hablaremos sobre compuestos químicos. Yo les voy a hablar sobre los compuestos oxigenados. Como ya es de conocimiento, los compuestos oxigenados se dividen en 4 subtemas. Como primero tenemos los óxidos metálicos, que se forman de los metales de valencia fija o también variable, más el oxígeno. En este se van a intercambiar las valencias al igual que en el resto de los compuestos. Como ejemplo tenemos el óxido de rubidio. Como segundo subtema tenemos los óxidos no metálicos o anhídridos, que se forman de los no metales más el oxígeno. Como ejemplo tenemos el anhídrido telúrico. Como tercer subtema tenemos los peróxidos, que se forman de los metales de la primera y segunda familia más un átomo de oxígeno. En este caso no se van a simplificar. Como ejemplo tenemos el peróxido de calcio. En el cuarto subtema tenemos los óxidos salinos, que se forman de la combinación de los óxidos de valencia variable más la suma de los metales de valencia variable. Como ejemplo tenemos el óxido salino platinoso platínico. Voy a hablar de los compuestos hidrogenados. La hidrogenación es un tipo de reacción química, redox, cuyo resultado final visible es la adición de hidrógeno, H2, a otro compuesto. Los objetivos habituales de esta reacción son compuestos orgánicos insaturados, como alquenos, alquinos, cetonas, nitrilos y aminas. Encontramos los hidruros metálicos, que son compuestos binarios constituidos por un hidrógeno y un elemento metálico. Como ejemplo tenemos el hidruro auroso. También tenemos ácidos hidrácidos, que se forman en la combinación de no metales de la primera familia, halógenos, y segunda familia, anfígenos, más el hidrógeno. Los halógenos actúan solo con valencia 1 y anfígenos solo con valencia 2, como ácido yodhídrico. Y compuestos especiales, que se forman de la combinación de los no metales de la tercera familia, hidrogenoides, y cuarta familia, carbonoides, más el hidrógeno. Los nitrogenoides actúan solo con valencia 3 y los carbonoides solo con valencia 4, como el trihidruro arsénico. Yo les voy a hablar sobre el ácido oxácido. Son compuestos ternarios formados por hidrógeno, oxígeno y un no metal. Se obtiene por la combinación de un óxido ácido más agua. Los ácidos oxácidos se los nombran usando las palabras ácidos y el nombre de no metal, con el término oso o ico, como pueden ver en el ejemplo. Para escribir la ecuación de formación de un ácido oxácido, partimos del óxido respectivo. Luego se simplifican los subíndices del producto para obtener la fórmula final del ácido acompañado del coeficiente que balancea la ecuación. Algunos elementos como el cloro, el bromo, el yodo y el nitrógeno pueden formar hasta 4 oxácidos, por lo que es necesario emplear el prefijo per y el sufijo hipo, como por ejemplo el cloro. Hidróxidos. ¿Qué es el hidróxido? En el ámbito de la química, un hidróxido es un compuesto químico formado por un metal y diversos aniones hidroxilos, en vez de hidrógeno, como ocurre con los metales varios, con el nitrógeno y el sodio, ya que estos se asemejan en sus formas. Se caracteriza por su grupo funcional, hidroxilo, OH1. A los hidróxidos también se les conoce como la base o alcalí. ¿Cómo se forman los hidróxidos? Los hidróxidos resultan de la combinación entre el óxido metálico, también llamados óxidos básicos, y el agua. De esta forma, la composición de los hidróxidos viene dada por 3 elementos: el oxígeno, el hidrógeno y el metal en cuestión. Sales binarias. ¿Qué son las sales binarias? Pues fórmula molecular es la unión de un metal y un no metal, formado así una sal binaria. Los números de oxidación. El compuesto no metálico actúa con su número de oxidación negativo, y el metal lo hace con uno de sus números de oxidación positivos. Propiedades de las sales. Las sales son sustancias que contienen semejanza con el cloruro de sodio.
Son sólidos, cristalinos, generalmente de color blanco, presentan sabor salado, la mayoría son solubles en agua. El compuesto no metálico actúa con el número de oxidación negativo y el metal lo hace con uno de los números de oxidación positivos. La formulación. Primero, debemos colocar el elemento negativo a la derecha. Segundo, colocamos el elemento positivo a la izquierda. Tercero, identificamos los números de oxidación. Y cuarto, se simplifica siempre y cuando sea posible. La aplicación. El cloruro de sodio, la sal común de mesa. El cloruro de plata se usa para fabricar películas fotográficas. El bromuro de plata también se usa en la fotografía. El yoduro de potasio es agregado en la sal de cocina para prevenir el bocio. El yoduro de plata para producir la lluvia y el sulfuro de selenio para prevenir la caspa en los shampoos. ¿Dónde los encontramos? El cloruro de sodio lo podemos encontrar en el mar a través de la evaporización. Y el sulfuro de litio lo podemos encontrar en diversos tipos de batería. La nomenclatura. Tenemos los tres tipos de nomenclatura, la sistemática, la stock y la tradicional, en los diversos compuestos. Sales ternarias y cuaternarias. Encontramos tres. Las primeras son las sales oxisales neutras, las cuales se forman de ácidos oxácidos más hidróxidos. Y el radical va a ser el siguiente. En los ácidos oxácidos, si la terminación es oso, el compuesto terminará en ito. Y si el ácido oxácido termina en ico, el compuesto terminará en ato. Como ejemplo de ello tenemos el siguiente compuesto, que es ácido ortocarbónico más hidróxido de sodio, el cual produce ortocarbonato de sodio. El segundo son las sales oxisales ácidas, las cuales se forman de ácidos oxácidos más hidróxidos. Pero hay una característica adicional, es que sobran los hidrógenos, y el radical es igual que el anterior. Si el ácido oxácido termina en oso, el compuesto terminará en ito, y si el ácido oxácido termina en ico, el compuesto terminará en ato. Como ejemplo de ello tenemos el siguiente compuesto, que es un ácido piroperarsénico más hidróxido cúprico, el cual produce piroperarseniato diácido cúprico. Y por último tenemos las sales oxisales básicas, las cuales se forman de ácidos oxácidos más hidróxidos, pero en cambio en ellas sobran los hidróxidos. Y de igual manera el radical es el mismo. Si el ácido oxácido termina en oso, la terminación del compuesto será en ito, y si el ácido oxácido termina en ico, el compuesto terminará en ato. Y como ejemplo de ello tenemos el siguiente compuesto, el cual está formado por ácido sulfúrico más hidróxido de aluminio, el cual produce sulfato básico de aluminio. Clases de reacciones químicas. ¿Qué son las clases de reacciones químicas? Una reacción química siempre implica un cambio químico de una o más sustancias a una o más sustancias diferentes, lo cual corresponde a la reagrupación de los átomos o iones para formar otra sustancia. Tipos de reacciones químicas. Reacción de síntesis o adicción. Son reacciones químicas en las que dos o más sustancias reactivos se combinan para formar otra distinta producto más compleja. La ecuación química general es A más B produce AB. Como ejemplo tenemos el óxido de hierro más el agua. Paso 1. Para comenzar pasamos primero el hidrógeno. El óxido de hierro más agua nos produce hidrógeno 2. Paso 2. Pasamos el hierro. Óxido de hierro más H2O produce hidrógeno 2 y hierro 2. Paso 3. Al final siempre el oxígeno, lo cual nos quedará óxido de hierro más agua produce hidrógeno 2, hierro 2, oxígeno 4. Paso 4. Debemos simplificar la ecuación. Si todos los números tienen a mitad, hay que simplificarla a la mitad. Como respuesta obtenemos que el óxido de hierro más agua produce hidrógeno 1, hierro 1, oxígeno 2, lo cual es un ácido férrico. Reacción de descomposición. Son reacciones químicas en las que un compuesto se descomponen en dos o más sustancias más simples. Son las inversas de las reacciones de síntesis. La ecuación química general es AB produce A más B. Como ejemplo de la vida cotidiana tenemos la descomposición de carnes y la descomposición en manzanas. Reacción de sustitución o desplazamiento. Las reacciones de sustitución o desplazamiento pueden ser simples o dobles. En una reacción de sustitución o desplazamiento simple,
Un elemento es reemplazado por otro elemento más reactivo en un compuesto para producir un nuevo compuesto y el elemento desplazado. La ecuación química general es A más BC produce AC más B. Reacción de doble sustitución. En este caso, uno de los elementos que forman uno de los compuestos pasa por el otro, a la vez que este segundo compuesto pasa al primero uno de sus propios componentes. Es necesario para que se produzca la reacción que al menos uno de los compuestos no se disuelva. Reacción iónica. Se trata de un tipo de reacción química que se produce ante la exposición de compuestos iónicos a un disolvente. El compuesto soluble se disuelve disociándose en iones. Reacción de neutralización. Se produce cuando una sustancia básica y otra ácida interaccionan de tal manera que se neutralizan formando un compuesto neutro y agua. Como ejemplo, tenemos el ácido sulfúrico más el hidróxido de sodio, lo cual produce sulfato de sodio más agua. Reacciones exotérmicas. Se denomina reacción exotérmica a aquella reacción química que provoca la emisión de energía. Reacción endotérmica. La reacción endotérmica son todos aquellos tipos de reacción química en la que la interacción entre elementos absorbe energía del medio, siendo el producto final mucho más enérgico que los reactivos. Como ejemplo tenemos reacción exotérmica, liberar calor por medio de velas o fósforo. En la reacción endotérmica absorbe el calor del medio, como por ejemplo en el hielo. Reacciones y ecuaciones químicas. La formación de las sales binarias es de las sales halógenas neutras y su formación son de los ácidos hidrácidos más un metal, en los cuales tenemos 8, que es el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato, el azufre, el selenio y el teluro. El hidrógeno es un gas y se representa en forma molecular, por lo cual le tenemos que poner el 2 como subíndice. A continuación les indicaré sobre un ejercicio que es de una sal binaria con desprendimiento de hidrógeno. Tenemos que la ecuación de ácido bromídrico más calcio produce muro de calcio más hidrógeno. Entonces en la reacción química nos quedaría que el ácido bromídrico más el calcio produce bromuro de calcio más el hidrógeno. Como ya tenemos la ecuación química, lo que nos hace falta es la igualación. En la igualación nos quedaría 2 ácidos bromídricos más un calcio produce un bromuro de calcio más un hidrógeno, los cuales tenemos aquí los siguientes valores, que es el 1 del hidrógeno, el 80 del bromo, el 40 del calcio. Estos los tomé de la tabla periódica, que es de la masa atómica o del peso atómico, en los cuales les voy a hacer el siguiente ejercicio que dice 93 gramos de bromuro de calcio. ¿Cuántos gramos de calcio produce? Entonces tenemos que 93 gramos de bromuro de calcio le multiplicamos por 40 gramos de calcio. Esto le dividimos para 200 gramos de bromuro de calcio, lo cual nos va a dar que 93 por 40 dividido para 200 es un total de 18,60 gramos de calcio. Nos queda en gramos de calcio, ya que le simplificamos el bromuro de calcio con el bromuro de calcio y solamente nos queda los gramos del calcio. En el segundo nos pide calcular el número de átomos de bromo presentes en 33,42 gramos de bromo, lo cual tenemos que, para poder encontrar los átomos, tenemos que hallar las moles. Entonces 33,42 gramos de bromo por 1 mol de bromo, esto le dividimos para 80 gramos de bromo. Entonces 33,42 por 1 dividido para 80 es de 0,41, pero como le aproximamos es 0,42, y como le simplifico que son gramos de bromo con gramos de bromo, nos queda moles de bromo. Entonces 0,42 moles de bromo por 6,023 por 10 a la 23, que son átomos de bromo, le dividimos para 1 mol de bromo. Y haciendo este procedimiento en la calculadora nos va a dar que 0,43 por 6
0.023 por 10 a la 23 dividido para 1 es un total de 2,52966 por 10 a la 23, que son átomos de bromo, en los cuales también podemos encontrar los gramos, los moles, los átomos y las moléculas aplicando que son las reglas de 3, simple o factor de conversión. Muchas gracias a todos por su atención.